En el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 13 y verso 15, vamos a leerlo en el nombre poderoso del Señor Jesús. Y dice la palabra: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Diga conmigo, un año. Y traficaremos y ganaremos. La versión del lenguaje sencillo dice, y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero, dice la versión del lenguaje sencillo. Verso 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Estamos comenzando un nuevo año dentro de pocas horas y muchos tienen diferentes planes. Algunos dicen haremos buenos negocios y ganaremos. Quizá otros dirán otras cosas, pero la palabra de Dios da la instrucción de cómo se debe de hablar. Y dice, si el Señor quiere, diga conmigo, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esa frase, si el Señor quiere, es bíblica, porque es así como debemos de hablar. Dios nos enseña a tenerlo a Él en primer lugar. Nos enseña a confesar que Él es el Señor, el que autoriza, el que establece, el que abre puertas. Es el Señor, hermano, el que nos habilita. Es el Señor el que habilita la bendición. Fíjese que hay gente haciendo diferentes planes para este próximo año. Hay gente que dice voy a adelgazar, otros dicen voy a ahorrar, otros dicen voy a ampliar la casa, otros dicen voy a comprar una cama nueva, voy a comprar un carro, voy a comprar esto, voy a comprar lo otro. Pero hermanos, está el Señor en los planes. Para el próximo año ya hay gente, hermano, que tiene adelantadas muchas cosas, pero no está Dios en sus planes. Hay gente que ha dicho, hoy voy a vivir bien, voy a disfrutar lo que he almacenado. Y fíjese que así dijo alguien en la Biblia. Y el Señor le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Entonces, él estaba haciendo planes, pero no había puesto a Dios dentro de esos planes. Y el Señor nos deja ver, hermano, que nosotros tenemos que saber hablar. La lengua, de alguna forma, hermano, nos establece cosas. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, como Dios tiene autoridad en sus palabras, nosotros hemos heredado también autoridad en nuestras palabras, para bien o para mal, pero el enemigo ha hecho que el ser humano hable mal y por eso le vaya mal, pero la Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, hay algo importante en saber hablar, y una de las cosas que tenemos que saber decir es, si Dios quiere, si el Señor quiere. ¿Por qué? Porque si Él está, hermano, de acuerdo con nuestros proyectos van a ser exitosos. Si Dios no está de acuerdo con nuestros proyectos, hermanos, esos proyectos van a tener fuerza humana, nada más. Pero si Él está de acuerdo, van a tener, hermano, un respaldo hermoso. Fíjese que el Señor nos deja ver, hermano, que no solamente hay que decirle Señor, sino que también tenemos que obedecerle, porque está escrito que hay gente, hermano, que le dirá al Señor, 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 en tu nombre hicimos esto, ¿verdad? Aún Él dijo, nuestro Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos. Entonces, no solamente tampoco nos vamos a quedar con la pronunciación, si el Señor quiere, y ahí hacemos lo que se nos antoja. Porque decirle Señor es decirle jefe. Decirle Señor no es una palabra únicamente de cariño, es una palabra de reconocimiento de autoridad, es una palabra, hermano, que reconoce que Él tiene el control, que Él manda, que Él, hermano, hace las cosas conforme a su voluntad. Hermanos, algunas cosas que yo he querido hacerlas a mi manera, no he podido, porque hay en mi corazón un temor de Dios impresionante, hermano, que muchas veces me congelo, pero yo sé que aunque los hombres digan
¿Qué está pensando? Yo estoy meditando y tratando de saber si Dios, hermano, me aprueba algo. Entonces, nosotros tenemos que reconocer el señorío de Dios para que nuestros planes sean planes de éxito. ¿Cuánto lo creen? Fíjense que aún dijo Jesucristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, ese es un nivel más, porque hay gente que le dice a Dios, mi Diosito, Jesucito, mi Señor, y algunos hermanos hasta se atreven hasta faltarle el respeto a Dios diciéndole el colocho, así dice. Y el asunto es, hermano, que no le obedecen nada, no le obedecen, y algunos tal vez no lo harán con mala intención, tal vez es una muestra de cariño, pero finalmente su vida está fuera de la obediencia a Dios, y ese es el asunto. Hay 3 niveles de obediencia, y estamos iniciando dentro de unas cuantas horas un nuevo año, pero si hay algo que debemos de aprender es a movernos en la obediencia de Dios, obedecerle, porque hay 3 niveles de obediencia, y uno de ellos es los que ni siquiera le mencionan. Esos no caminan realmente en obediencia, pero se puede poner dentro de la escala porque están, como quien dice, en la recta numérica -0, ¿verdad? Luego, los que le llaman Señor pero no le obedecen, y los que le llaman Señor y sí le honran como Señor. Si nosotros empezamos el próximo año llamándole Señor pero obedeciéndole como Señor, nuestra vida, hermanos, será diferente. Nuestra vida será distinta. Fíjense que aún dice la Escritura en Apocalipsis 22, verso 2 y verso 13, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, cuando dice la palabra el primero y el último, nos deja ver, hermano, que Él debe de ser el principio y el final de nuestros proyectos. Hay gente que inicia grandes proyectos, hermano, y al final los pierde. Por ahí se cuenta una historia, no sé si ocurrió, solo es una enseñanza, pero por ahí me llegó un mensaje de WhatsApp que un hombre trabajaba como chofer. Él trabajaba como chofer y resulta que su jefe muere. El jefe de él muere, pero la viuda se enamora del chofer y se casa con él. Y el que había sido jefe de él había amasado, si no me equivoco, 1.9 millones, o no sé si se refería a billones, porque también se cuentan de 1000 unidades de millones, creo que eran 0.9, por ahí andará la cuenta, pero era una cantidad impresionante de dinero. Entonces, ese ex chofer que se casó con la viuda, dijo estas palabras: yo creí, dijo, que yo trabajaba para mi jefe, pero era mi jefe quien trabajaba para mí. ¿Por qué? Porque él terminó disfrutando todo el dinero que había dejado su jefe. Entonces, yo me pregunto, si esa historia ocurrió realmente, ¿no será que ese hombre millonario nunca puso a Dios en sus planes? Y se le disfrutaron, hermano, le disfrutaron su dinero, y aún, hermano, su esposa pasó a ser de otro, como le pasó a la mujer de un hombre llamado Nabal, que era malo. Dios lo cortó, era próspero, pero Dios lo cortó, y su mujer terminó siendo mujer de David, a quien Nabal había menospreciado, y que David no lo mató porque Abigail intercedió por él, pero en realidad finalmente terminó siendo mujer de David porque Dios cortó a Nabal. Entonces, hermanos, cuando ponemos a Dios en nuestros planes, Él se encargará de bendecirnos, de que disfrutemos todo lo que tenemos, que disfrutemos toda su bendición, porque Él quiere, hermanos, que disfrutemos bajo su cobertura, bajo su orden, bajo su señorío, porque ahí está el éxito del ser humano. Fíjense que en cada año Él quiere que nosotros mejoremos, hermano. Quiere que hagamos cosas hermosas para Él y que disfrutemos. Cada año, hermano, fíjense que es bíblico. Porque dice la Biblia, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y habla del año agradable del Señor, a pregonar el año agradable del Señor. Usted puede confirmarlo en la Escritura y puede darse cuenta que el Señor habla de los años, pero bien, nosotros tenemos que obedecer al Señor para que cada uno de nuestros años, hermanos, sean años de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros nos mantenemos en obediencia al Señor, cada año, hermanos, mire,
tiene que dejarnos una enseñanza. ¿Qué aprendió el año 2017? Me decía mi esposa, vos tenías plan A, pero no tenías plan B. Porque han habido algunas situaciones que no salieron como yo esperaba, pero me dice ella, vos no tenías plan B. Entonces, eso fue lo que me afectó. Entonces, pero Dios nos enseña, aún en medio de los años que los pasamos, hermanos, así como de panzazo, ¿verdad? Dios nos enseña algo. Por ejemplo, David, hermano, David pasó situaciones terribles. Nosotros nos acordamos de David, pero nos acordamos solamente de las victorias de David, pero David pasó situaciones tremendas. Mire, una de las cosas que pasó, que casi inmediatamente después que él vence a Goliat, nosotros siempre nos acordamos que él le cortó la cabeza a Goliat, que David vino y la levantó, y el pueblo se gozó, y aquel cipote, hermano, como de unos 16 años, tal vez o 17, como agarró la cabeza de aquel hombre y salieron. Uno se acuerda de la victoria, amén, eso es bueno, pero viene que despuésito él tuvo un fracaso. Y fue que a él le tenían que dar por premio a la hija del rey, y esa mujer que le iban a dar a él, se fue con otro. Oiga bien, lo dejó plantado y se fue con otro. Entonces, tuvo un fracaso inmediatamente de una victoria, pero él tuvo que aprender de ese fracaso. Cada año nos da a nosotros victoria y también Dios permite fracasos para que aprendamos de esos fracasos y que el año que viene nosotros no caigamos en los mismos errores. Cada año es un ciclo. Cada año es un ciclo y en cada año nosotros tenemos nuevas experiencias. Entonces tenemos que hacer los cambios para que no volvamos a caer en las mismas situaciones. Fíjense que David también pasó por una experiencia que a mí me impacta. Porque David, para que no lo mataran, oiga bien, para que no lo mataran andaba rayando paredes. Entró en el campamento de los filisteos y para que le tuvieran lástima y no lo mataran, rayaba las paredes, hacía el loco y dejaba que la saliva cayera sobre su barba. ¿Por qué? Porque así, incluso dijeron, como quien dice, está demente, ¿para qué lo vamos a matar? Mejor ahí dejémoslo. Es como ahorita, ¿verdad?, que tanto odian al presidente, y si lograra él entrar por error a un territorio donde lo odian, y si hace loco, tal vez hasta lástima le tendrían y no lo matarían. Algo así hizo David. Pero, entonces, David, hermanos, oiga esto, tuvo fracasos. Pero algo había en la vida de David y es que David ponía en primer lugar a Dios. Él tuvo victoria, tuvo fracasos, pero la vida de él estaba bajo la cobertura de Dios. Tuvo varias cosas que estuvieron fuera del plan de Dios, pero él volvía y se introducía en el propósito de Dios y Dios lo volvía a levantar, lo volvía a ayudar y volvía a hacer grandes cosas con su vida. Entonces Dios debe de ser el inicio y debe de ser el final en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? No solo decirlo, sino que vivirlo. No solamente hablar, sino que tenemos que actuar. Porque hemos venido hablando, hermano, que conocimiento es una cosa, pero sabiduría es otra. El conocimiento es información. Sabiduría es cuando ese conocimiento se pasa a la práctica. Ahí es sabiduría. Hay gente que dice, wow, qué sabio, wow, qué sabia, solo porque tiene información y la sabe expresar. Pero eso no es sabiduría, eso es conocimiento. Sabiduría es cuando ese conocimiento lo pone en práctica. Entonces ahí se vuelve sabiduría. En Mateo capítulo 7, verso 21, Mateo capítulo 7, verso 21, hoy caminando en uno de los pasajitos de allá de la colonia, me encontré con un niño que iba con su madre y ella le dijo el nombre Mateo y me recordé ahorita, Mateo le digo el nombre bíblico. Pero vea que dice acá Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata tampoco de empezar solamente el año con Dios y terminar el año, hermano, con Dios, sino que durante todo el año hagamos la voluntad de Él. Porque hay gente que se acuerda de Dios al principio del año y al final del año. Hay gente, yo le he dicho en algún momento, que visita la iglesia solamente 3 veces en su vida. Cuando lo bautizan, oiga bien, de niño, de forma errada le bautizan de niño y la Biblia no habla del bautismo para niños. Cuando le bautizan de niño, cuando se casa, se lo casan en la iglesia y en su funeral. Solo esas 3 veces llegan a la iglesia. Esa es gente, hermano, que tenía a Dios allá, al final de sus planes. Esa es gente, hermano, que Dios no estaba en la agenda. Es gente que cada año lo vivía
de acuerdo a sus propios consejos, de acuerdo a su propia humana sabiduría. Pero nosotros, hermanos, necesitamos ir a un nuevo nivel. ¿Cómo vivió usted el año pasado? Lo vivió en la voluntad del Padre. Entonces, crezca más en este año en la voluntad del Padre. ¿Cómo vivimos el año pasado, hermano? Si usted el año pasado sirvió a Dios, pues este año sirva lo mejor. ¿Por qué? Porque eso a usted, hermano, le dará también mejor honra delante de Dios, y algo más Dios traerá a su vida, porque Dios honra a los que le honran. Dios bendice, hermano, a los que le sirven. No es en vano, hermano, ni siquiera una puerta se abre en vano para Dios, ni siquiera eso, ni un vaso de agua se queda sin su recompensa. Hermano, significa que Dios tiene una recompensa para cada una de las cosas que hacemos para Él. Entonces, si nosotros servimos este año que ya está cerca de terminar, servimos a Dios bien, hagámoslo mejor el siguiente año. Si en este año, mire, ¿cuántas reuniones tenemos a la semana? Son 3 reuniones semanales. 3 reuniones. El año tiene 52 semanas, creo que son, ¿verdad? 52 semanas. Así es. El año tiene 52 semanas. Si el año tiene 52 semanas y nosotros nos reunimos 3 veces a la semana, significa que nosotros en el año nos reunimos más de 150 veces. Son más de 150 mensajes. Son más de 150 horas escuchando la palabra de Dios, porque usted sabe que nosotros generalmente dura 1 hora el mensaje. A veces ha durado 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, varía, pero casi siempre la regla general es 1 hora. Entonces, póngale que usted estuvo, hermano, si usted multiplica 150 horas, bajemos las 50 horas, vaya, y dejémoslo a 100 horas. ¿Cuántos días es la equivalencia a 100 horas? 24 horas es un día. Significa que podríamos decir, pasamos varios días completitos si sumáramos todas esas horas escuchando la palabra de Dios. Pero de todo lo que recibimos, ¿cuánto practicamos? De todo lo que aprendimos, ¿cuánto lo llevamos a la práctica? Acuérdense que la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es una gran enseñanza. Porque lámpara es para uno poder verse los pies. ¿Andás el poquito ahí, hijo? ¿Lo andás? ¿Andás la pluma? No la trajiste. Porque él tiene una plumita con un foquito y quería enseñarle y alumbrarme los pies. Lámpara es a mis pies tu palabra. Mire, y si yo me alumbro, veo que el zapato derecho se me empolvó. Entonces, lámpara es a mis pies la palabra de Dios. Entonces me veo que ahí está sucio. Y lumbrera mi camino. Y logro ver hacia dónde tengo que ir. Tengo que limpiarme bien para caminar y tengo que saber por dónde voy a caminar, porque la palabra de Dios es para ver cómo estamos y por dónde tenemos que ir. Entonces, hemos escuchado la palabra de Dios durante el año bastantes veces. Y lo más tremendo es que a veces uno le pregunta a alguien de qué se trató el mensaje de la semana pasada. Estuvo bonito, dice la gente. Bendecido, sí, pero ¿de qué habló el pastor? Estuvo chulo el mensaje. ¡Qué mensajazo! Sí, pero ¿de qué habló el hermano? ¿Verdad? Se nos olvida. Algunos hasta solo de Sansón dicen, que son las historias que se recuerdan nada más. No, hermano, no se habla de Sansón, allá donde hablamos de Sansón, hermano, y hasta pecan de mentir, pero oiga bien, la palabra que recibimos, pongámosla por obra. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 23, versos 25-26, porque hay gran bendición en servir al Señor. ¿Cómo lo sirvió usted el año 2017? ¿Cómo lo servirá el año 2018? ¿Con compromiso o solamente por encima? Pero aquí en Éxodo 23, verso 25 y verso 26 dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Entonces, ¿queremos más bendición? Entonces sirvamos más al Señor. Y aún nuestros días serán completados. Dirá alguno, ¿cómo es eso de que serán completados los días? ¿Cómo es eso que serán completados los días? ¿Cómo es que Dios completa los días? Fíjense que eso de que Dios completa los días tiene que ver con días que nosotros hemos perdido. Porque nosotros hemos perdido días y hay gente que ha perdido años. Hermanos, yo estoy viendo mi vida hacia el pasado, cómo ha sido mi vida. Y he visto que algunos años yo los he perdido.
pero tengo la bendición que sirvo al Dios de la restitución. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los años se pueden perder, los días se pueden perder, pero Él dice en su palabra, y os restituiré los años. Diga conmigo, los años. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Esto es algo que le ocurrió al pueblo de Israel, que ellos, hermanos, habían tenido un juicio de parte de Dios, que Dios les mandó la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Animalitos que les comían la cosecha. Y ellos perdían años. ¿Por qué? Porque desagradaban a Dios, pero Él les habla que Él los puede restituir. Entonces, si hemos perdido bendición de Dios, de tal forma que aún como el pueblo de Israel que desagradó a Dios, y Dios mismo les mandó ejército, no dice que el diablo, dice que ejército que el Señor mandó. Entonces, Él también puede restituir, porque Él manda juicio muchas veces para disciplinar, como el juicio que le mandó a Nabucodonosor, que le mandó un juicio para mostrarle, oiga bien, lo que realmente estaba mal en su vida, pero al final lo restituyó y aún la dignidad le devolvió. Eso es algo que Dios sabe hacerlo muy bien. Le devolvió la dignidad también a Job. Hermano, si Job, hermano, lo miraban como trapo, lo miraban como indigente, se rascaba con pedazos de barro o tiesto, creo que eso es, ¿verdad? Los tiestos creo que son pedazos de barro. Y resulta que vino Dios, hermano, lo restituyó, lo levantó. Algunos creen que la mujer se la cambió, otros creen que también se la restituyó o se la restauró. Pero, oiga, finalmente la vida de él fue bendecida. ¿Por qué? Porque él guardó su corazón para con Dios, aunque todo en su entorno estaba en contra de él. Porque Dios es Dios de restitución. ¿Cuántos dicen amén? Dios es Dios de restitución. ¿Cuántos años ha perdido usted? ¿Cuántos años? Yo recuerdo que hay bendiciones que pude haberlas alcanzado y cometí errores y por eso no alcancé esas bendiciones. Entonces, aunque yo cometí esos errores, el Dios que no se equivoca es mi Padre, es su Padre, el Dios de la restitución. Y el Dios de la restitución, cuando le servimos, Él bendice, Él prospera, Él hace cosas hermosas en nuestras vidas. Oiga bien, pero dice la palabra del Señor, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que Dios, oiga bien, tiene para nosotros bendición. Bendición natural, Dios la tiene. Ahora, hay una bendición que es la más importante, y yo cuando hablo de bendición de parte de Dios, siempre doy el realce a la gran verdad que Dios es la mayor bendición de nuestra vida, Él mismo, en nosotros. Pero Dios tiene bendición de su presencia, pero también tiene bendición para nuestro entorno. Dios tiene bendición de todo tipo, pero ¿dónde está la clave? En Éxodo capítulo 23, verso 25 y verso 26, habla de servirle a Él. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Hermano, el que sirve a Dios está bajo promesa. ¿Sabía usted que los que servimos a Dios tenemos incluso, hermano, una herencia? Isaías 54, verso 17. Oiga bien, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ahí no hay brujo que se levante contra el siervo de Dios, hermano. Porque el que sirve a Dios, hermano, Dios se encarga de sentar a los brujos que se levantan contra nosotros. Yo no me ando preocupando por brujos, fíjense, hermano. Yo solo me ocupo en no perder la presencia del Señor Todopoderoso. En no perder la presencia de Dios, y no me ando preocupando por brujos, hermano, que se levanten contra mí, que Dios los siente, que Dios los acueste, que Dios los haga, hermano, como Dios estime conveniente, porque algunos los corta, algunos los perdona y los convierte en grandes siervos también. Pero dice ahí, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de ¿quiénes? Vamos, estamos leyendo todos. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Tenemos, hermano, la bendición de que ninguna arma que se forje contra nosotros va a prosperar. Vamos a poder condenar las lenguas que se levanten contra nosotros en juicio.
También, hermano, dice el Señor, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. O sea que, hermano, Dios, por ser siervos de Él nos va a guardar. Nos pueden llevar a un juicio y Él se va a encargar, como aquellos hermanos que los metieron en un horno de fuego y hasta Él mismo los acompañó. Ya no eran 3, eran 4. Y los que los echaron en el horno de fuego, ellos murieron, pero los que cayeron en el horno de fuego ardiendo, aquellos que no quisieron adorar aquella estatua, oiga bien, lo único que se rompió en ellos fueron las amarras. Entonces eso nos deja ver también que las pruebas que nosotros atravesemos, los fuegos de pruebas que atravesemos servirán nada más para romper las ataduras que estén en alguna manera en nuestra vida, pero Dios nos librará porque dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Este año, hermanos, que viene, sirva al Señor con todo su corazón, sirva al Señor con toda su alma, porque hay cristianos, hermanos, que incluso pasan situaciones muy difíciles, ¿sabe? Por desobedientes. Hay pruebas, sí las hay, las pruebas también le llegan al obediente, pero hay desiertos que no es, hermano, más que consecuencia de la desobediencia. Entonces, hay cristianos que lo atraviesan y Dios lo deja ver también en la Biblia con lo que le ocurrió al pueblo de Israel, que por 40 años, hermano, 40 años en un desierto. ¿Por qué? Porque ellos habían desobedecido a Dios. Se cree que ellos estaban vueltas en círculos y no lograban llegar a la tierra prometida. 40 años estuvo disgustado el eterno Dios con ese pueblo. ¿Por qué? Porque ellos eran, hermanos, de dura cerviz. En otras palabras, hermano, eran duros de arrepentimiento. Era gente, hermano, que contendía con Dios. Entonces, dale, 40 años. ¿Cuántos años tiene usted? Súmele 40. Hermano, no puede ser que hasta dentro de ese tiempo que usted ya calculó el tiempo, ¿verdad? Usted entra en la tierra prometida. Usted puede entrar en la tierra prometida ya si usted obedece al Señor, porque Él es el Dios de la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Denle palmas al Señor. Pero ¿cuál era la bendición principal del pueblo de Israel? Su presencia. Porque ellos llevaban un tabernáculo. Y en la medida que ellos obedecían a Dios, las otras cosas también a ellos les eran de bendición. Y mire que la bendición de la presencia de Dios es la principal, porque acuérdense que había una columna que era un fuego que a ellos los calentaba en medio del frío. En medio del frío del desierto les daba calor, y en medio del sol del desierto la nube le daba sombra. Entonces la presencia de Dios vino a ser la bendición principal para ellos. Entonces Dios tiene bendición para los que le sirven. ¿Cómo sirvió el año 2017 a Dios? ¿Cómo le servirá a usted el año 2018? Porque la Biblia incluso nos muestra en Deuteronomio 28, versos 1 en adelante. Vamos a leerlo con toda atención. Leer este pasaje para usted tiene que ser más importante que leer, hermano, una escritura de propiedad, hermano, de tal vez un edificio. Porque un edificio, al final, hermano, la gente ha venido heredando edificios y edificios a otros, que al final, hermano, algunos solo les han quedado el trabajo de amontonar, pero han tenido que heredarlos a otros. Pero Dios le da el trabajo de disfrutar a los que le sirven. Pero vea lo que dice acá en Deuteronomio capítulo 28, verso 1 en adelante. Póngale mucha atención. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántos oyen la voz de Jehová? Hermanos, oír la voz de Jehová nos asegura que Dios nos llevará de victoria en victoria, hermano. Pasaremos dificultades, eso es parte del itinerario del cristiano, eso es parte. Pero si oímos la voz de Él, tendremos asegurado, hermano, asegurada la bendición. Si nosotros seguimos obedeciendo al Señor, hay una iglesia que yo admiro acá en la ciudad, que es la iglesia Mahanaim. El pastor era un discipulador, lo mandaron a él a abrir un grupo, y él se mantuvo atento a la voz de Dios. Y aquel grupo comenzó a crecer. Ahora la iglesia tiene 30 años. La iglesia se había convertido en iglesia y él no la había nombrado pastor. ¿Por qué? Porque se les había ido por alto en la misión de ellos nombrarlo pastor, y ya la iglesia,
Es más, la iglesia Mahanaim es más grande que la iglesia central que los cubre. Pero, ¿a dónde quiero llegar? 30 años. Pero yo recuerdo que el pastor Miguel Flores en algún momento también contó que hubo veces que a él le tocó irse con su esposa a vender tamales a las afueras de una empresa donde uno de ellos había trabajado. Por una gran necesidad, les tocó irse a poner ahí a vender tamales. Si usted va y visita esa iglesia o los conoce a ellos, se dará cuenta, hermano, una iglesia muy próspera. Estuvimos almorzando con el pastor Miguel y yo recuerdo que el mesero que nos atendió, cuando le preguntamos que dónde se congregaba, dijo con él, y él se sintió apenado porque tantas ovejas que tiene ahora, no sabía que el mesero era miembro de la iglesia de él, de tanta gente. Pero una iglesia, hermano, que Dios la bendijo. Pero ¿a dónde yo atribuyo la bendición? En mantenerse oyendo la voz de Jehová. Si es algo que ocurre ahí, es oír la voz de Jehová. Hay gente, hermano, que no le gusta oír la palabra de Dios. No le gusta. Hay gente que lo que valora, hermano, son otras cosas. Pero oír la palabra de Dios es el manjar nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Eso debe ser manjar y hay promesa. Y aún dice la palabra de Dios, oiga bien, verso 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tu granero y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¡Cuánta bendición derivado de oír a Dios! ¡Cuánta bendición derivado de prestar atención a Dios! Eso implica oír su palabra, leer su palabra, pero también ser sensible a lo que el Espíritu Santo habla en el interior. Ser sensible. Porque si somos sensibles, hermanos, entonces ahí estamos diciendo al Señor, estoy atento a tu palabra. Estoy atento. Yo estaba escuchando hace poco una predicación, 12 de la noche, algo así. Tenía tiempo de no escuchar al que fue mi pastor, el pastor Germán, pero logré meter ahí una radio a mi teléfono y sintonicé la radio y escuché una predicación. Digo, a las 12 yo sé que hay predicación. Y lo puse. Hermano, durante escuché la predicación, yo estaba redarguyéndome en un área de mi vida. Y redarguyéndome, no va a pensar que estoy en pecado, hermano. Pero en una área, hermano, que yo me quería endurecer. Y ahí el Señor me empezó a redarguir, a redarguir. Después quise escuchar otra predicación de una radio de El Salvador. Y el otro predicador empieza a hablar casi de lo mismo que está hablando el pastor. Y seguía el Señor redarguyendo. Tuve que decirle, Señor. Me puse de acuerdo con el Señor ahí. No está hablando de pecados ocultos, no. Simplemente que habían cosas, hermano, en mi corazón. Pero Dios, hermano, lo redarguye. Pero, ¿dónde está la bendición? En oír atentamente su voz. Cuando Él está tocando el corazón, no se endurezca. Cuando es tiempo de predicar la palabra de Dios, no agarre el celular a chatear. Cuando es el tiempo de reunirnos, hermanos, no le dé la espalda a la reunión, porque ahí se puede oír también atentamente la voz de Jehová, y ahí, hermano, Dios va a activar bendición sobre su vida. La clave es la obediencia. Este año 2017, examine qué hizo bien y examine qué hizo mal. Haga los cambios. Y este año 2018, algunos por ahí piensan que este año puede ser un año malo porque dicen que 18 es 666, ¿verdad? 6 por 3, 18. Pero no importa qué ocurra o qué se pueda gestar en contra nuestra, aún dice ahí en lo que leímos, oiga bien, aún menciona, Jehová te enviará su bendición sobre tu granero y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero me llama la atención que dice, bendito serás en tu entrar, dice el verso anterior, que es el verso 6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y dice el verso 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Hermanos, que Dios se encargue de vencer a nuestros enemigos, con solo el hecho de escucharlo. Me impactó que la vez pasada que fuimos a rescatar al hermano Rodesno allá, vimos cómo Dios nos abrió puertas. Pudimos habernos endurecido,
y dejar al hermano que hay que le vaya como le vaya. Pero no nos endurecimos, agarramos una bicicleta y otro hermano se unió, subimos las bicicletas al carro y con otro pastor y nos fuimos ahí, íbamos 4, íbamos, ¿va? Y nos pusimos de acuerdo y llevamos la bicicleta por si no logramos pasar una de esas huelgas o barreras que tenía ahí la gente, ¿verdad? Con llantas quemadas y todos esos relajos que tenía, pues con bicicletas avanzar si no dejaban pasar el carro. Pero vimos la bendición de Dios, cómo nos alcanzó. Pero el punto donde quiero detenerme en ese testimonio es que cuando veníamos, después de que Dios nos usó para bendecir a más gente, para que lograran llegar aquí a la ciudad, allá en la tercera avenida, pero de la tercera avenida baja, allá por la distribuidora industrial, encontramos un taxi que estaba malo. Y ahí habían varias personas, pero yo conocí a una jovencita que vive casi enfrente de donde nosotros. Y por ella nos detuvimos, pero Dios tenía un plan y era que ahí habían 2 jóvenes que estaban en peligro de muerte porque había gente armada al otro lado. ¿Se acuerda usted de eso? Les confieso que yo no los vi, pero nos detuvimos, los subimos al carro. Yo no los vi, yo hasta queriendo hasta insistirte porque no se iba, la jipota que estaba ahí, y aquellos están urgidos porque nos fuéramos. Yo no me daba cuenta, pero Dios me estaba dando a mí una victoria en los que andábamos ahí, a tal grado que los benefició a esos chavos que no son cristianos. Y ellos quedaron agradecidos con Dios, hasta gritó uno de alegría cuando logramos ya estar en otro lado. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban corriendo peligro de muerte. Yo ni cuenta me di cuando nos fuimos y allá me fueron a contar que había gente armada y ellos hasta mintieron diciendo que ellos eran de una iglesia, hermano. Allá se la tiran de vagos, que no sé cuánto, y que no sé qué, que ahí se dijeron que eran de iglesia, cuando tenía miedo. Pero el asunto es, hermano, oiga bien, que nos dio la victoria al Señor. Allá hubo un hombre que dijo, usted escuchó, hermano, que dijo, usted tiene una cobertura, un escudo, dijo, que ni nosotros lo tenemos, y con la cara encapuchada, con esas camisetas, con un garrote creo que andaba en la mano. Oiga bien, y dijo, tiene un escudo que nosotros no lo tenemos, ni los PM, dijo. Los PM es policía militar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque las tinieblas reconoce que nosotros tenemos la cobertura, la presencia del Dios Todopoderoso, nos garantiza la victoria. Eso nos garantiza la victoria. Finalizo con el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 1 al verso 4. Dice la Escritura, en Proverbios capítulo 3, verso 1 al verso 4, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Vea que Dios no solamente quiere para nosotros bendecirnos un año, quiere bendecirnos muchos años. En el plan del ser humano, o en los planes de los hombres, ahorita están año 2018, pero en el plan de Dios para su pueblo es quizá 20 años más, si todavía Él no ha venido, bendecirnos. Hermano, antes de seguir leyendo, me impacta porque aquí dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hace poquito, yo creo que hoy enterraron a una mujer que yo la evangelizaba y siempre me salía con sabiduría humana. Ahí vamos a llegar, de repente vamos a llegar, pero se le echaba de ver la ironía, se le echaba de ver que no le interesaba nada. La hija le puso una inyección y la inyección la mató. Creo que este día me parece que la enterraron o ayer. Lo lamento. Realmente lejos esté de mi corazón alegrarme, pero me pongo a ver, si ella hubiese gustado de Dios, este pasaje que yo estoy leyendo con usted ahorita, hubiese sido en ella una cobertura. Porque aquí dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dios quiere bendecirnos. El año que viene, oiga esto, ya no le voy a leer Biblia, pero quiero que escuche esto. El año 2018 tiene varias características. Ha habido un aceleramiento de lo profético en lo que se está dando alrededor del mundo. Pero óigame esto, y que me acompaña mi hermano del teclado para que podamos orar.
El año 2018, hace años, en los cálculos que yo hago, hermano, no voy a poner día y hora ni fecha porque el día y la hora nadie lo sabe, pero la Biblia nos deja ver la víspera de la venida de Jesús. Pero oiga esto, hace años yo decía estas palabras: no creo que pasemos del 2018 sin que Jesús haya venido. Y estamos ahora porque entra el 2018. Oiga esto, no estoy diciéndole que va a venir Jesús en el 2018, aunque puede ser. Pero oiga esto, han pasado años y se ha acelerado el cumplimiento profético. Si Jesucristo viniera en el 2018, usted debe de estar preparado. ¿Sabe por qué? Porque la gente se prepara humanamente para alcanzar cosas materiales. Pero nuestra prioridad debe de ser prepararnos para alcanzar cosas espirituales. Porque si Jesucristo quisiera sonar la final trompeta en este año 2018, y si usted se ha preparado poniendo su mirada en Él, usted se va con Él. Póngase de pie, vamos a orar. Con un fondo de adoración quiero hacer una oración con ustedes. El último mensaje del año que yo le predico: este próximo año, disponga su vida para Cristo. Que se quede en el año 2017 todo lo malo, todo aquello que no le agradó a Dios. Aquella falta de compromiso que quizá había en su vida, que se quede en el 2017 y que en el 2018 usted pueda experimentar un nivel de cercanía a Dios mayor. Que podamos obedecer más a Dios. Que podamos tener mayor compromiso. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias. Dele gracias al Señor por cada mensaje que Dios le ha dado. Dele gracias al Señor por cada momento que ha podido presentarse en su casa de oración. Te damos gracias por todo lo que nos has dado. Reconozco, Señor amado, en el nombre de Jesús, que ni siquiera un bocado ha sido por fuerza mía. Tú lo has proveído. Reconozco que a mis hijos yo no los he sostenido, los has sostenido tú. Reconozco, Señor, que la iglesia se ha mantenido firme porque tu presencia ha estado con nosotros. Y sé que este año que viene, Señor, tú seguirás guardándonos, seguirás bendiciéndonos, seguirás preparándonos. En el nombre poderoso de Jesús, te presento mi vida, mi familia, te presento la iglesia. En el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, que si es tu voluntad, si es tu propósito, iremos y ganaremos muchas almas. Los que hacemos cosas, Padre, para apoyar nuestras familias, también iremos si tú quieres, y tendremos éxito en cada una de esas cosas, si tú quieres. Pero hoy hacemos nuestra parte y ponemos nuestro oído atento, atencionamos tu voz, tu palabra, tu consejo, y te pedimos, Señor, toma el control de nuestra agenda, toma el control de nuestra vida. Que los errores que cometimos en el 2017 no se repitan en el 2018. Que ese desierto se quede nada más como una enseñanza. Y que este 2018 tengamos la bendición de poder ver, Señor amado, Canaán. El lugar donde tú, Señor, haces fluir leche y miel, pero sobre todas las cosas que podamos entrar con tu presencia, que no nos falte tu presencia, porque de qué le sirve al hombre si ganare al mundo y perdiere tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ahí donde usted se encuentra, hable con el Señor. Si ha oído atentamente la voz de Dios, hable con Él y dígale: Señor, aquí está mi corazón, aquí están mis planes. Tú tienes el primer lugar en mis planes
tú tienes el primado en mi agenda. Mientras cantamos al Señor esa alabanza, mientras le cantamos al Señor, ahí usted también hable con el Señor, adore al Señor y dígale al Señor: quiero que tome el primer lugar en mi agenda.